Hola chicas y chicos, este video trata de la fortaleza inmensa que da la Sagrada Eucaristía. El cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimentan, nos llenan de la gracia de Dios que es suficiente para cualquier necesidad del hombre o para enfrentar cualquier reto o peligro. En tu flaqueza o debilidad, ahí es donde se perfecciona la presencia de Dios, con lo que me glorío, pues Dios está en mí. Empecemos. Y entrando donde ella estaba, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Conoce aquí a la Virgen por sus costumbres, sola en sus habitaciones, a quien ningún hombre veía, solo un ángel podía encontrarla. Por ello se dice: y habiendo entrado el ángel a donde estaba María, y para que no fuese manchada con un coloquio indigno de ella, saludada por el ángel, en contraposición de la voz dirigida a la primera mujer, ahora se dirige la palabra a la Virgen. En aquella se castiga con los dolores del parto la causa del pecado, en esta se destierra la tristeza por medio del gozo. Así el hombre anuncia con razón la alegría a la Virgen, diciendo: Dios te salve. Según otros comentaristas, el ángel atestigua que es digna de ser desposada cuando dice: llena de gracia está. Abundancia de gracia se muestra el esposo como una dote o arras, de las cuales se dice: estas son de la esposa, aquellas del esposo. Al oír estas palabras se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Conocer a la Virgen por la vergüenza, porque se turbó, pues sí, cuando ella estudió se turbó. Temblar es propio de las vírgenes, y el sobresaltarse cuando se acerca un hombre, y temer todo trato de los hombres, aprender vírgenes, evitar toda licencia de palabras. María se conturbaba hasta de la salutación del ángel, como ella estaba acostumbrada a aquella clase de apariciones. El evangelista no atribuye la turbación a lo que ve, sino a lo que oye, diciendo: se turbó con las palabras de él. Considerad el pudor y la prudencia de la Virgen y su alma, al mismo tiempo que su voz. Oída la alegre noticia, examinó lo que le había dicho, y no resiste abiertamente por incredulidad, ni se somete al punto por ligereza, evitando a la vez la ligereza débil y la resistencia de Zacarías. Por eso continúa y pensaba: ¿qué salutación sería esta? No la concepción, porque todavía ignoraba la profundidad del misterio, más las salutaciones por ventura libidinosa, como dirigido un hombre a una virgen, es divina, puesto que se hace mención de Dios diciendo: el Señor es contigo. Admiraba también la nueva fórmula de salutación, que nunca se había oído hasta entonces, pues estaba reservada solamente para María. Si María se hubiese conocido que se hubiera hecho una salutación semejante a algún otro, como que conocía perfectamente el concepto de la ley, nunca se hubiese asustado ante esta, como si fuese extranjera. Mas el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Como había visto la Virgen, como había visto que la Virgen se había turbado con aquella salutación no acostumbrada, le llama por su nombre, como si la conociese más familiarmente, y le dice que no debe temer. Por ello se añade: y el ángel le dijo: no temas, María, como si dijese: no he venido a engañarte, sino más bien a darte la absolución del engaño. No he venido a robarte tu virginidad inviolable, sino a preparar tu seno para el autor y el defensor de la pureza. No soy ministro de la serpiente, sino enviado del que aplasta la serpiente. Vengo contra tus responsables, no maquinar asechanzas. Así pues, no la dejo atormentarse con alarmantes consideraciones, a fin de no ser juzgado como ministro infiel de su negociación. Quien merece gracia delante de Dios nada tiene que temer. Así prosigue: hallaste gracia delante de Dios. ¿Cómo puede encontrar esta gracia cualquiera que sea, sino por medio de la humildad? Dios pues da la gracia a los humildes. Jueces 4. La Virgen encontró gracia delante de Dios, porque adornando su propia alma con el brillo de la pureza, preparó al Señor una habitación agradable
Y no solo conservó inviolable la virginidad, sino también custodió su conciencia inmaculada. Muchos habían encontrado gracia antes que ella, por mismo añade lo que es propio de este caso, diciendo: he aquí que concebirás en tu seno. Y a fin de que, por la grandeza de las revelaciones, no me levante sobre lo que soy, me ha sido clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás que me abofetee para que no me engría. 3 veces rogué sobre esto al Señor para que se apartase de mí, mas Él me dijo: mi gracia te basta, pues en las flaquezas se perfecciona la fuerza. Por tanto, con sumo gusto me gloriaré de preferencia en mis flaquezas, para que la fuerza de Cristo habite en mí. Por Cristo, pues, me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mas Él me dijo: mi gracia te basta, pues en la flaqueza se perfecciona la fuerza. Por tanto, con sumo gusto me gloriaré en mis flaquezas, para que la fuerza de Cristo habite en mí. Por Cristo, pues, me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sobre esa paradoja que no puede explicarse sino por el misterio de la gracia, véase 4.16 y nota. De aquí sacó Santa Teresa de Lisieux su célebre y profunda sentencia: amad a vuestra pequeñez. Idea que parecería tanto más paradójica cuando no se trata aquí de la pobreza o humildad en lo material, sino en nuestra incapacidad para las grandes virtudes de nuestra insignificación y debilidad espiritual, que nos obliga a vivir en permanente reconocimiento de la propia nada y continua actitud de mendigos delante de Dios. Pero aquí está lo profundo, porque si Él nos dice por boca de su Hijo Jesús que nos quieren niños y gigantes, no hemos de pretender complacerle en forma distinta de lo que quiere, creyendo necesariamente que vamos a hacer o descubrir algo más perfecto que su voluntad. Esta presunción que el mundo ciego suele elogiar, llamándola la tristeza de no ser santo, encierra, como vemos, una total incomprensión del Evangelio. En la derrota, en la humillación de quienes sufren a causa del Evangelio, actúa una fuerza que el mundo no conoce. Cuando soy débil, afirma el apóstol, entonces es cuando soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Es la fuerza del amor inerme y victoriosa incluso en la derrota aparente. Es la fuerza que desafía y vence la muerte. En esta tensión místico-apostólica me complace destacar la valentía del apóstol ante el sacrificio de enfrentar pruebas terribles hasta el martirio. Confrontar 2 Corintios 11, del 16 al 33. La confianza inquebrantable basada en las palabras de su Señor: te basta mi gracia, pues mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. 2 Corintios 12:9. Así, su experiencia espiritual se nos muestra como una traducción viva del misterio pascual que investigó intensamente y anunció como forma de vida para el cristiano. San Pablo vive con y en Cristo. Estoy crucificado con Cristo, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, del 19 al 20. Y también para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Efesios, no. Efesios 1:21. Aquí terminamos este video que trata de la fortaleza inmensa que nos da la Sagrada Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos alimentan, nos llenan de la gracia de Dios, que es suficiente para el cual tiene necesidad del hombre para enfrentar cualquier acto peligroso en la flaqueza o la debilidad. Ahí donde se perfecciona la
presencia de Dios con el que uno se gloria, pues Dios es el que está dentro de nosotros. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.